Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL, Pluto de Sirius, basados en el libro. ¿Todavía hay un consejo en la luna? Sí, nada ha cambiado, todo sigue igual. La luna todavía tiene un suave brillo amarillo y sigue siendo el objeto más destacado del cielo nocturno. Continué mirando al cielo, dejando que mi mente divagara, hasta que noté que la persona a mi lado se había quedado en silencio. ¿Estás bien? ¿Crees que Plutón esté entre esas estrellas? Supongo. Me rasqué la mejilla. En realidad, no tengo idea. ¿Por qué? Hay muchos planetas en el sistema solar. Cada uno de ellos puede estar cerca de la Tierra, excepto Plutón. Fue eliminado de la lista de planetas de nuestro sistema solar. Ajá. No me sorprendió mucho porque no tenía parientes cercanos, pero Metaví parecía pensar diferente. Leí sobre Plutón en un foro web. Bueno, el escritor tenía un pensamiento muy avanzado, por lo que me interesó en Plutón. Metaví continúa contándome sobre esa publicación. El escritor se comparó con Plutón. El escritor tenía un amigo de la infancia que orbitaba cerca pero no le prestó atención hasta que un día ese amigo lentamente se distanció y desapareció. Luego, el escritor pensó en ese amigo cuando guardaba cosas viejas. En nuestras vidas, siempre hay alguien que llega a nuestras vidas para que los olvidemos con el paso del tiempo. Cuando recordamos, extrañamos a esa persona, pero cuando lo hacemos, esa persona ya no está en nuestras vidas. Era como si Plutón fuera eliminado de la lista de planetas de nuestro sistema solar. La gente sabía que estaba ahí, pero no le prestaba atención hasta que ya no estaba ahí, y a la gente todavía no le importaba hasta que un día alguien dijo, solía ser un planeta en nuestro sistema solar. Es triste que hubo un momento en el que alguien estaba en nuestras vidas y había algunas conexiones. Luego el mundo de repente nos separó y ya no nos recordamos más, o tal vez todavía lo recordamos, pero ya no tan cerca como era antes. Nos hemos convertido en Plutón en la vida del otro. Nos quedamos en silencio después de eso. Lo que dijo Metaví me hizo decidirme a contar las estrellas nuevamente, y también buscaría ese post en cuanto llegara a casa. ¿Alguna vez has sido Plutón en la vida de alguien? Parpadeé sin comprender cuando de repente el tema se centró en mí. Sacudí ligeramente la cabeza. No lo creo. No dejaría que nadie me olvide tan fácilmente. Sí, eso significa que solo hay un Plutón en tu vida, y tú eres su galaxia. No, no lo creo. Me rasqué la cabeza y me reí. Recuerdo a todos en mi vida. No, debe haber alguien que olvidaste. No lo hay. Seguí negándolo. Luego le pedí a Metaví que hablara. ¿Y tú? ¿Tienes un Plutón en tu vida? Tal vez, pero no sé quién es. ¿Y alguna vez ha sido Plutón en la vida de alguien? La pregunta hizo que Metaví se quedara en silencio antes de asentir para admitirlo. Sí. ¿O quién te podría olvidar? ¿Te acuerdas de esa persona? Nunca podré olvidar. ¿Quién es? ¿Puedes decírmelo? La pequeña mujer se quedó en silencio por un momento, como si estuviera tomando una decisión. Luego me habló de esa persona y, en primer lugar, me arrepentí de querer saberlo. Mi primer amor. Las cosas no salieron exactamente como lo planeamos. Miramos las estrellas, olvidando la hora hasta que pasan las 21:30. Iba a regresar a Bangkok, pero ya era demasiado tarde. Como salimos de Bangkok por la tarde, regresar esta noche me convertiría en un toro furioso. No tienes que levantarte temprano para ir a trabajar, ¿verdad? Pasemos la noche aquí. La persona que al principio ni siquiera quería salir de su casa, sugirió que pasáramos la noche fuera de casa de manera informal. Estuve de acuerdo con ella porque no tenía prisa por volver. A mis padres no les importaba mucho, así que acepté quedarme según la petición de la pequeña. El resort donde nos hospedábamos era muy lindo. Elegimos ese lugar porque Metaví dijo que le gustaba el olor a frangipani. Ya era tarde cuando llegamos al resort.
Cuando tuvimos que elegir una habitación, Metavi eligió una como la de esos ricos de una serie de televisión. Quiero la habitación más cara, así que nos quedamos en la habitación más alejada, con nuestro propio lago. Tenía la intención de dar un paseo por la mañana para disfrutar de la vista. Por cierto, ¿cómo era posible que hubiera un lago en estas montañas? Parecía imposible geográficamente. La mejor habitación estaba llena de ventanas, daba la impresión de un espacio limpio y abierto. Metaví cruzó los brazos sobre el pecho y se quedó quieta mientras yo estaba muy emocionada y seguía diciendo, oh, como una niña pequeña cuya madre la había encerrado en una habitación y nunca antes había salido de casa. Era como si fuera la primera vez que podía explorar el mundo, así que estaba emocionada hasta el punto de avergonzarme. La habitación es espaciosa, muy espaciosa. Tiene un espacio amplio y abierto como esos comerciales de muebles, estilo moderno, así se llama. Supongo que es moderno, se ve muy bonito. La mayoría son muebles empotrados. La base de la cama es de madera al estilo japonés y el techo es una ventana transparente, por lo que podemos ver las estrellas. Seguí describiéndolo como si estuviera escribiendo una novela. Metaví solo sonrió levemente sin decir nada. El hecho de que no dejara nada me hizo mirarla con curiosidad. ¿Por qué sonríes? Por nada. Nada significa que hay algo. Dime por qué estás sonriendo. ¿Es este tu plan? ¿Eh? ¿Tenías la intención de que se nos hiciera tarde y tuviéramos que pasar la noche juntas? La pequeña mujer intentó mantener la cara seria, pero podía ver que estaba sonriendo alegremente. Era todo lo contrario a mí, que no lo planeé esto. Me quedé atónita mientras agitaba apresuradamente mi mano y negaba la acusación tan rápido que casi me mordí la lengua. No, ni siquiera pensé en eso. Au, te creeré, lo digo en serio. Insistí firmemente, pero Metavi todavía parecía no creerme. Está bien, rara vez viajamos juntas. Si quieres tener una cita fuera de casa, es normal. Es una lástima que no pueda verte desnuda. ¿Qué? Parpadeé sin comprender, aturdida. Inmediatamente me abrazó como si estuviera protegiendo. ¿Qué pasa con verte sin ropa?